Yo solía trabajar en un Carl's Jr., medio tiempo, mientras estudiaba a la universidad. La paga era muy buena, para alguien como yo, que solamente estudiaba y no tenía que hacer gastos como renta, luz o agua, ya que yo vivía con mis padres aún. Me gustaba trabajar, pues el ambiente era bueno, y a veces podíamos comer gratis, de las obras que dejaban los clientes. Pero todo cambió un día, que nunca olvidaré. Era un viernes por la noche. Ese día me tocaba atender en caja. El día estaba algo lluvioso y frío a la vez. Muchas veces me tocaba atender gente que venía en un estado de ebriedad notable. Por lo general, manejaba bien la situación y nunca tenía problemas con ellos, y los atendía de manera rápida para no complicar las cosas. Pero ese día, por ahí de las 9 de la noche, el horario de cierre era a las 10 de la noche. Ya la mayoría de mis compañeros habían comenzado a limpiar el lugar para después cerrar. Uno de mis compañeros, que se llamaba Miguel, me dijo que fuera a checar algo que provenía del área de los juegos, ya que se escuchaba un ruido demasiado extraño según él, y que por lo mientras él cubría mi puesto. Se me hizo demasiado extraño que él no fuera a checar, pues él era alguien a quien le tocaba limpiar esa área, pero yo decidí ir al lugar. Cuando entré al área de juegos, me di cuenta de algo demasiado extraño, que todavía había un par de tenis de un niño en el estante donde se quedaban los zapatos. Cuando vi eso, me quedé extrañado, pues el último niño que dejó el lugar fue por ahí de las 5 de la tarde. Mientras pensaba en eso, escuché risas de niños que provenían obvio de los juegos. Yo, por darle una explicación a eso, pensé que como el lugar era cerrado, todos los sonidos de alguna manera se guardaban en el lugar. Pero aún así, sentí un escalofrío en mi espalda. No tenía de otra que ir a los juegos a investigar qué pasaba ahí adentro, pues por si acaso todavía había un niño en el lugar. Todavía no nos dábamos cuenta. Cuando yo era chico, me acuerdo que me daba miedo los juegos que eran así de grandes, como el del establecimiento donde trabajaba, pero aún así me adentré. Mientras exploraba el lugar, me acordé que muchos padres de familia nos decían que los niños les comentaban a ellos que les daba miedo ir a un lugar muy oscuro del área de juegos, donde apenas tenía iluminación y parecía estar abandonado. Nosotros ya teníamos la respuesta casi como si fuera un protocolo que nos habíamos aprendido, la cual era decirles que ese lugar formaba parte del área de los juegos, pero fue cerrado porque muchos padres nos comentaban que había fallas en el lugar. Yo la verdad nunca había visto el lugar y tampoco sabía exactamente por qué lo habían cerrado. Cuando entré al lugar me di cuenta que los niños no exageraban de ninguna manera, pues el lugar era demasiado oscuro y viejo. Estaba cerrado, pues no podías pasar a él de ninguna manera, al menos que rompieras la malla. Estaba dentro de los mismos juegos y era un lugar demasiado amplio. Yo, mientras estaba ahí, sentí una vibra muy fuerte, algo que me hace sentir muy triste. Pues en ese lugar seguro muchos niños habían jugado y se habían divertido, y ahora estaba cerrado por alguna manera. Cuando yo me iba, pues no volví a escuchar las risas de un niño otra vez, y parecía que todo había sido una casualidad, es cuando escucho una voz que me dice: Ahora, ¿qué estás aquí? ¿Quieres jugar conmigo? Yo en ese momento salí corriendo directo hacia donde estaban mis compañeros. El corazón me aceleraba demasiado y la piel se me puso de gallina. En mi vida me había sentido así. Cuando llegué con una compañera que se llamaba Selena, le comenté todo lo que me había pasado, y lo raro fue que no se sorprendió ni nada. Y me dijo que ya le había pasado algo similar, y fue cuando me dijo: Antes de que trabajaras aquí, había un niño y su padre, que venían mucho a este lugar. El niño siempre iba al área de juegos, mientras su padre pedía algo de comer para él y su hijo. Ellos venían casi diario. De hecho, ya muchos de los que trabajábamos aquí
los conocíamos, y ellos a nosotros. De hecho, siempre que llegaban, ya sabíamos lo que iban a pedir. Pero después de un tiempo, dejaron de venir al lugar, y cuando los volvimos a ver, solo era el señor, y nos comentó algo que no lo podíamos creer, y nos dijo que su hijo había muerto hace un mes, porque lo habían atropellado, y nos pidió si podía esparcir las cenizas de su hijo en el lugar. A nosotros se nos hizo demasiado raro que nos pidiera eso, y nos sorprendió mucho la noticia, pero queríamos que lo que nos dijo el padre se le cumpliera, pues le teníamos un cierto cariño al niño. Después de hablar con el gerente de ese entonces, nos dijo que sí. El padre esparció las cenizas en el lugar que me comentaste. Después de un tiempo, el lugar se hacía viejo y lo decidimos cerrar para repararlo por las quejas de los padres, que hacían por lo que les comentaban sus hijos. Pero muchos de los niños decían que jugaban con un niño que se llamaba Miguel. Lo raro es que así era como se llamaba el niño que murió ya hace un tiempo. Tili, tili, boom. Y entonces es cuando yo le dije, ja ja ja, Miguel, como el que trabaja con nosotros. Y es cuando Selena me dijo, ¿quién? Y yo le dije, sí, Miguel. De hecho, hace rato fui a checar el área de juegos, porque Miguel me había dicho que checara ahí, mientras él me cubría en caja. Y es cuando me dijo, aquí no trabaja ningún Miguel. De hecho, te estaba buscando porque a ti te tocaba estar en caja. Y había un cliente que se quejó porque no había nadie que lo atendiera. Así que fui yo quien lo atendió. Y después fui a buscarte. Y es cuando nos miramos los dos muy extrañados. Y no volvimos a hablar del tema. Yo seguí trabajando en el lugar hasta que acabé la universidad. Y fue cuando renuncié. Mi último día, cuando fui a los casilleros para llevarme mis cosas, me llegó una nota que decía, quería jugar un rato más.